El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... ¿Cómo tu papá puede ver el fútbol, trabajar y hacer videollamadas al mismo tiempo? Él tiene Full Claro con su plan móvil de 25 GB libres, internet de fibra óptica de 300 megabits que viene con el canal del fútbol y Claro Video con Paramount Plus incluido, más telefonía fija ilimitada gratis. Y todo eso por solo $39 más impuestos. Contrátalo ahora al 0999-370-370. Más información en claro.com.es. Hola, buenos días. Las elecciones que se realizarán el 5 de noviembre próximo en Estados Unidos ha incrementado el interés global a partir del debate protagonizado por el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. En el cara a cara del 27 de junio, que dejó dudas y preocupaciones, sobre todo por el peso que tiene en el mundo la primera potencia, en momentos que hay guerras sangrientas. Si el presidente Biden decide no correr por la Casa Blanca, aunque él ha ratificado que proseguirá, es el Partido Demócrata el que tendría un grave dilema por resolver para elegir a quién lo reemplazaría en la contienda, comenzando con la vicepresidenta Kamala Harris o alguien más que garantice retener la presidencia. Del debate y sus repercusiones y de lo que implica para Estados Unidos y el mundo esas elecciones, hablaremos en este programa especial con 3 reputados analistas, expertos que le toman el pulso de lo que pasa en la primera potencia del mundo. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas y en Facebook. A propósito, les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Agradezco por su presencia al embajador Luis Gallegos, ex canciller de la República, ex embajador en Estados Unidos, a la doctora Grace Jaramillo, politóloga internacionalista y docente en la Universidad British Columbia en Canadá, y al doctor Santiago Carranco, docente, coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la OID. Permítame comenzar con el ex canciller. ¿Qué considera dejó al mundo el debate del 27 de junio entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump? Bienvenido, embajador Luis Gallegos, buenos días. Muy buenos días, Thalía, buenos días, Grace, Santiago. Es un honor estar en este panel tan distinguido y saludar a la radioaudiencia de este programa Descifrando, que tanto escuchamos y cada semana. Thalía, te felicito por el programa. Muchas gracias. Yo creo que estamos en un momento de inflexión. Quizás no hay antecedentes históricos a un tema de este tipo. El presidente Biden y sus asesores habían pedido este debate presidencial fuera del contexto de la comisión bipartidista de debates presidenciales. El expresidente Trump aceptó bajo condiciones especiales, que primero haya un control de micrófono y no haya audiencias, y este es un debate antes de que estos pretendientes candidatos todavía, porque no han sido todavía confirmados en las convenciones de sus partidos. La verdad es que la convención demócrata se reunirá en Chicago el 19 de agosto y la republicana en Milwaukee el 15 de julio. Por lo tanto, era un debate atípico. Pero yo creo que el debate ha sido verdaderamente un debate que ha provocado lo que muchos analistas consideran que es el colapso o la implosión de la candidatura del presidente Biden. Yo creo que fue un episodio que todos vimos en las pantallas de televisión y por otros medios, a un presidente debilitado, a un presidente que no coordinaba sus ideas frente a un candidato como Donald Trump, articulado, muy vital, pero fundamentalmente repitiendo una serie de connotaciones negativas y yo diría falsedades en muchos de
de los temas que mencionó el expresidente Trump, que ya lo conocemos de su anterior presidencia, pero que hoy tiene un radicalismo quizás más grave. Y vamos a conversar un poco más de los temas estos. Pero el debate trajo consigo lo que ha sido un efecto negativo a la candidatura del presidente Biden y ha puesto en cuestionamiento su capacidad para ser el candidato del Partido Demócrata. Ya muchas voces, inclusive dentro del Congreso, están en el debate de apoyarle o no apoyarle. Algunas voces pidiendo desde el mismo debate, desde el momento del debate, que decline la presidencia. La Casa Blanca y el partido y el grupo de auspiciantes de la candidatura, el staff que está a cargo de la candidatura, está haciendo todos los esfuerzos para reivindicar al presidente, probar que tiene las capacidades, hacer un control de daños de lo que fue el debate, que en realidad para muchos de los analistas provocó vergüenza ajena respecto a las capacidades de un presidente de los Estados Unidos de no articular adecuadamente, o por lo menos en términos de coherencia, un diálogo o una narrativa. El presidente Biden verdaderamente nos hizo ver a una persona que estaba debilitada y que en este momento del mundo, en donde hay un fraccionamiento del multilateralismo, donde hay tantos elementos de retos para Estados Unidos en el área geopolítica, no solamente en sus relaciones con la guerra en Ucrania y Rusia, el problema de Gaza e Israel, el tema de la rivalidad china y tantos más que podrían ser una crisis en el ordenamiento económico global, y ciertamente una crisis de un fraccionamiento multilateral. Todos ellos en momentos muy críticos. Gracias, embajador. Quedémonos allí para esta primera pincelada, ¿no?, sobre lo que el mundo vio, porque realmente hubo una gran audiencia en Estados Unidos, 51 millones de personas, pero a nivel planetario, al siguiente día todos los medios recogieron algo del debate. Gracias, embajador Luis Gallegos. Doctora Grace Jaramillo, siguiendo esta misma línea, ¿qué considera le dejó al mundo el debate entre los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos? En los estudios, hay que decirlo, de la CNN en Atlanta, bajo, como decía el embajador Gallegos, bajo condiciones especiales, el micrófono permanecía cerrado, solo se abría cuando tenían que responder, digamos, poniendo un poco más de orden, recordando lo que fue el debate de hace 4 años. Pero, ¿qué dejó este debate al mundo, doctora Grace Jaramillo? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Talía, y buenos días a todos mis contertulios, al embajador Gallegos, muy especialmente, también a Santiago, que siempre han sido grandes colegas. Bueno, la pregunta que hace Talía es muy difícil de contestar. Primero porque recordemos que en los últimos 8 años, no solo desde la administración Biden, sino también, y yo diría que empezando desde la administración Trump, el mundo ha empezado a girar en torno a una guerra fría no develada. Por el lado occidental, es decir, al occidente de Estados Unidos, esta suerte de guerra fría comercial con China empezó ya temprano en el 2017. Y por el otro lado, es decir, en el lado de la OTAN, la guerra en Ucrania ha causado estragos, ya van más de 2 años de esos estragos. En este escenario, con 2 enemigos declarados de los Estados Unidos por ellos mismos, China y Rusia, el espectáculo fue terrible. Y como bien decía el embajador Gallegos, esto tiene repercusiones serias no solo dentro de los Estados Unidos y en las elecciones que se avecinan, sino también en el contexto del liderazgo estadounidense en lo que llamamos, o lo que se llama en Occidente, el orden liberal internacional. Esa falta de liderazgo, el escenario o la visión misma de tener que ver por 90 minutos, de presenciar, de testimoniar por 90 minutos a 2 líderes seniles de los Estados Unidos, el uno con acusaciones serias de corrupción y ya con sentencias,
ya pasadas con el caso de Donald Trump, y del otro lado a un presidente Biden seriamente, digamos, menoscabado por los años, por el cansancio, por múltiples razones. Yo no me atrevería siquiera a hacer lo que hicieron muchos comentaristas en las cadenas estadounidenses, de hablar ya de demencia, porque sería muy serio hacerlo, pero aún en el contexto de las limitaciones propias de alguien que tiene 81 y va a tener 82 años pronto, es muy serio. ¿Por qué? Porque como hablábamos antes y como bien dijo usted al principio del programa, se avecina una conversación seria en la OTAN sobre el futuro de la misma. Esto va a ser la próxima semana, 10, 11 y 12 en Washington. Yo voy a estar ahí, pero el tema fundamental va a ser que ese liderazgo ya no existe, y no está porque tenemos un Estados Unidos profundamente divididos, y un Estados Unidos que como nunca antes está dividido en política exterior. Digo nunca antes porque en general, o sea, en las grandes líneas, la política exterior estadounidense era bipartidista, y ahora cada vez es menos bipartidista, y si Donald Trump llega a la presidencia, esto se volverá mucho más unilateral, desde un partido político respecto a la guerra en Ucrania, así se apoya o no a Ucrania en el futuro. Y también está la guerra en Gaza, está también el problema en general más amplio del Medio Oriente, que va a tener un tratamiento totalmente diferente. Y obviamente esto va a significar una disminución de la hegemonía estadounidense vis-a-vis China. Entonces, las repercusiones, como usted ve, ya breves rasgos, podemos ahondar un poco en eso, pero son terribles. Así es, muchas gracias, doctora Grace Jaramillo. Sí, esto es realmente una primera pincelada, pero es tan complejo lo que pasó, y realmente la repercusión da cuenta, ¿no?, de lo que significó para el mundo ver ese debate. Y después les voy a preguntar en qué condiciones está este momento Estados Unidos política y socialmente, pero quiero que el doctor Carranco también dé una panorámica, una perspectiva de cómo recibió el debate que se dio. Es un debate global prácticamente, porque si bien estaban el presidente de Estados Unidos como retador buscando otra vez la reelección, y el expresidente Donald Trump, eso importa tanto al mundo por lo mismo que han dicho ya el embajador Luis Gallego y la doctora Grace Jaramillo. ¿Cuál fue su conclusión de ese debate, doctor Santiago Carranco? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Talía. Para mí es un honor poder estar en su programa, y de igual manera un saludo a la doctora Jaramillo y al embajador Gallegos. A ver, es muy interesante a partir justamente de lo que hemos escuchado. ¿Qué es lo que tuvimos en sí? En efecto, un debate muy bien planificado que ha recibido buenas críticas netamente de su planificación. CNN creo que hizo un gran labor específicamente para que este debate llegue a todo el mundo y que podamos justamente escuchar a los candidatos. Ahora bien, cuando ya recaemos en el fondo del debate y no solamente en el tema de las formas, ahí nos damos cuenta que esto, bueno, si bien es cierto, no fue un debate presidencial, pero sí fue un debate que reúne a un expresidente y al presidente actual como los posibles candidatos de este sistema bipartidista que existen. Para mí es un reflejo específico de cómo está Estados Unidos frente al mundo. Tenemos justamente, como bien lo comentaba Grace, un expresidente el cual ha sido acusado por una serie de cargos, se declaró culpable específicamente por unos temas privados que al final también afectaron a su imagen pública, y tenemos un presidente en cargo el cual justamente está bastante mermado. Para mí también este ejercicio fue importante, y creo que también ambos partidos estuvieron de acuerdo en hacerlo específicamente para medir las condiciones de sus candidatos en sí. Me parece que esto va a tener repercusiones también en el Partido Demócrata y en su convención, como bien justamente lo comentaba el ex canciller Gallegos. Y ahora, específicamente teniendo este contexto, vamos a ver las repercusiones de cómo esto afecta al mundo. Y como bien lo sabemos,
Pongamos este símil. Estados Unidos, si bien es cierto, su democracia está mermada, pero sigue siendo el mercado más importante del mundo, sigue siendo la economía más importante del mundo y sigue siendo el poder militar más importante del mundo. Hagamos el símil que dentro de una mesa de billar Estados Unidos termina siendo una pelota que abarca la mitad de esta mesa. Esto quiere decir que cualquier movimiento de esta pelota va a afectar a las 192 pelotas más pequeñas, obviamente unas más grandes, teniendo en cuenta China, la Unión Europea, y a las pequeñitas en sí, como nuestros países latinoamericanos. Cualquier cuestión que pase en Estados Unidos, obviamente va a tener una gran repercusión. Y ahí, recayendo específicamente en ciertos comentarios del debate, y concuerdo justamente lo que nos comentaba Grace sobre la preocupación en sí de la PAN. Donald Trump acusó directamente, dentro de una serie de acusaciones, las cuales a veces partían de argumentos falaces, que la guerra en Ucrania fue culpa directa del presidente Biden. Obviamente sin específicamente dar las razones por qué. Y él decía que iba a retirar una serie de fondos de la OTAN y la ayuda específica a Ucrania, haciendo una especie también de sátira de que cuando el presidente ucraniano visitaba Estados Unidos se llevaba en los bolsillos cargado bolsas de dinero. Entonces, estos comentarios realmente generan una preocupación. Hace un par de semanas estuve en unos eventos con varios eurodiputados y con los ejecutivos en sí de la Unión Europea, y ellos ya veían esto como un tema de gran preocupación, porque decían, bueno, la Unión Europea se ha fortificado, se ha fortalecido, se ha institucionalizado a partir de 80 años de paz. Ahora tenemos una guerra. Entonces, este estado de bienestar, todo este gasto, toda esta inversión, este gasto en sí que no se está realizando en sí en construir misiles, de comprar aviones, de comprar tanques, se estaba dirigiendo directamente al bienestar europeo, al fortalecimiento de las instituciones, al fortalecimiento de la identidad europea. Ahora es clarísimo que ya necesitan un presupuesto militar propio. Indiferentemente si es que Biden llega a la presidencia y sigue justamente el apoyo de la OTAN, o Trump llega también a la presidencia, y que explícitamente ha dicho que los gastos específicamente para seguridad en el mundo debería empezarlos a asumir el mundo. Gracias. Ahí quedemos, Santiago, porque ya se está yendo el tiempo del primer bloque y no quiero dejar, igual vamos a seguir hablando en los dos bloques siguientes, pero quiero saltarme un poquito eso para en el segundo bloque hablar más específicamente de la OTAN, que coincidencialmente eso no estaba programado, o a veces uno no sabe cómo hacen los políticos. Eso se reúne la próxima semana en Washington a los 10 años para ver exactamente el tema del 2% como presupuesto de adquisición de armas, con el presupuesto de cada país. Pero quiero preguntarle al ex canciller Gallegos, habiendo estado tantas temporadas como embajador, como estudiante en Estados Unidos, ¿cómo se explica lo de los partidos políticos? Para mí eso es un poco un enigma, porque dos partidos poderosos, el demócrata y el republicano, con esa democracia sólida, que tiene raíces profundas, Estados Unidos, llegar a este dilema, porque podían haber previsto, inclusive en la campaña pasada, yo recuerdo que el presidente Biden decía, estaba buscando recién la presidencia, él decía que iba a estar solamente un periodo. ¿Qué les pasa al Partido Demócrata y al Partido Republicano, embajador Luis Gallegos? Talía, yo creo que hay un importante hecho que debemos analizar. Primero, yo creo que el advenimiento de Trump a la política trajo, como decía Grace tan acertadamente, un nuevo paradigma de política americana. Yo tuve el honor de ser embajador del Ecuador en la presidencia de Bush y también en el contexto de lo que fue Obama. Y luego, obviamente, uno ve una polarización de la política americana en la campaña que ganó Trump a Hillary Clinton. Hay que aclarar que los dos partidos han tenido siempre una visión no solamente de coordinación, como decía Grace, habían acuerdos de los dos partidos sobre temas de seguridad nacional que hoy
verdaderamente ya no existen. Existe una rivalidad verdaderamente pronunciada a partir de la presidencia del presidente Trump. Yo conozco al presidente Trump, pero jamás pensé que él estuvo relacionado con la Miss Universo aquí en el Ecuador y recuerda las veces que me he topado con él, siempre su viaje al Ecuador. Él tiene presente también una relación con el país. El presidente Trump verdaderamente ha traído un nuevo elemento que no estaba en el contexto del Partido Republicano, donde tiene detractores importantes, pero su capacidad política ha sido tal que ha arrastrado al Partido Republicano y indudablemente con una fuerza política inusual, pese a los juicios, pese a las sentencias, pese a todo lo que dice, inclusive falsedades que son comprobadas en este famoso debate. El presidente Trump ha irrumpido en la política americana, causando obviamente una reacción en el Partido Demócrata que trata de mantener la presidencia con un presidente que verdaderamente no tuvo una actuación estelar en el debate. Yo quisiera solamente añadir un tema técnico. Verdaderamente la democracia americana es una democracia indirecta, por lo tanto no está sustentada en el voto popular, tanto así que Hillary Clinton ganó el voto popular, pero Trump ganó en el colegio electoral. Hay un colegio electoral compuesto por 535 electores que tiene una fórmula compleja por un federalismo desde el inicio de la República prácticamente, y necesitas una mayoría de 270 electores para ganar la presidencia. Independientemente de la campaña que se haga, esto es lo que van a concentrarse las dos campañas en obtener, el apoyo de 270 electores del colegio electoral. Y eso trae consigo, en estos próximos 4 meses, un doble camino. El uno, todas las manifestaciones populares en todos los estados en donde la elección popular define la conducta de los miembros del colegio electoral de ese estado, y la otra, que es verdaderamente convencer a los electores, inclusive individual y colectivamente de los estados, a votar por ellos. Yo creo que es muy importante tomar en consideración esto porque el colegio electoral ha sido altamente criticado durante las últimas décadas, tratando de reformarle para basarse en el principio de un ciudadano, un voto, pero en Estados Unidos eso en realidad no ocurre. Está excelente lo que usted ha mencionado, porque realmente ahí está la clave de la elección en Estados Unidos, y podemos retomar en el siguiente bloque, pero se nos fue el tiempo. Permítame hacer aquí una pausa, invitar a la audiencia a enviar sus comentarios a la cuenta de ex @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando en este programa especial con la doctora Grace Jaramillo, politóloga, internacionalista y docente de la Universidad British Columbia de Canadá, el doctor Santiago Carranco, docente coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la OIRE, y el embajador Luis Gallegos, ex canciller y ex embajador en Estados Unidos. Me voy a saltar un poco lo que había previsto hacer en este segundo bloque, Grace, porque quiero tocar, después que ya menciona que va a estar en la reunión de Washington de la OTAN entre el 9 y el 10 de julio, yo creo que es esencial, no sé qué efectos vaya a tener todo esto también en la nominación, digamos, oficial de agosto del presidente Biden. Pero en esta cita es tan clave para el mundo porque primeramente se vence a los 10 años, usted dirá, que es la que conoce, que se dieron en 2014 para avanzar hasta invertir 2% del PIB de los países en materia de defensa. Es un tema que definitivamente al presidente Trump le fastidió tanto y por eso intentó inclusive salirse de la OTAN, ¿no? Y dejarles solos a los europeos diciendo que ellos mismos financien todo. Esto en el contexto de una guerra, ¿no? Y se resolvió todo esto tras la anexión de Rusia a Crimea.
¿Cómo está este momento? ¿Qué ha pasado en estos 10 años? Porque nos encontramos con 2 guerras, estos momentos, en una condición bien complicada. ¿Qué se avisora pueda pasar en la cumbre de la OTAN, Grace? Yo creo que saltándonos un poco para el tema de vuelta internacional, la cumbre de la OTAN en este momento es súper importante, entre otras razones porque precisamente se debate primero el preámbulo de todo esto es que cambió el liderazgo de la Unión Europea, pero también cambiaron sus prioridades con ese liderazgo. Recordemos que ahorita el presidente del Consejo Europeo es Viktor Orbán, o sea, un nacionalista, digamos, mucho más en la línea de Donald Trump, húngaro, que en la línea del centro derecha progresista, que estaría más alineado con las políticas de Joe Biden. Entonces están muchas cosas pasando a nivel interno, tanto en los socios europeos como también en el lado estadounidense y canadiense, diría yo. Porque en Canadá, por ejemplo, estamos a puertas de una elección y a todas luces va a perder Justin Trudeau, quien también en la misma línea de lo que está pasando hoy día en el Reino Unido, está por detrás 20 puntos del candidato conservador, del Partido Conservador en Canadá. Entonces, debido a este realineamiento de fuerzas al interior de los miembros más importantes de la OTAN, los que más pueden contribuir con financiamiento, yo creo que el encuentro de Washington era fundamental para ver qué líneas tomar. No solo en la cuestión del armamento o de cuánta inversión es necesaria y respecto al 2%, sino sobre todo por un tema central que no se ha hablado todavía. Sí o no se va a permitir que Ucrania sea miembro de la OTAN, y este momento es un momento decisivo para tomar acciones al respecto. Primero porque yo creo que Joe Biden también está y su administración está calculando que puede ganar Donald Trump por un lado, y por otro porque en la mesa de negociaciones de los diferentes planes y digamos borradores de lo que sería un acuerdo de paz entre Rusia y la OTAN, Rusia, sí, es que la OTAN también debe estar. El tema es la OTAN, entre Rusia y Ucrania, es que la demanda rusa es no aceptar, o que la OTAN no acepte a Ucrania como miembro nunca. Entonces, yo creo que esa es la piedra angular de cualquier eje de discusión que va más allá sobre el presupuesto. Si se agranda o no la membresía en la OTAN, bajo qué condiciones, y si Ucrania va a poder ser algún día miembro, y qué significa eso para cualquier propuesta de paz en el corto, mediano y largo plazo. Gracias. Entonces, Grace. Yo quería poner el tema de la OTAN. En verdad que sí había calculado que podíamos tener un espacio eso, pero me anticipé por la presencia suya en esa cita tan importante. Pero volvamos al tema de lo de Biden. Yo quiero oír su versión, sobre todo viviendo como está en Canadá y siguiendo tan de cerca la política de Estados Unidos. ¿Por qué el expresidente Obama defiende tan cerradamente la candidatura de Joe Biden? A mí me gustaría una explicación, porque hasta acá no alcanza todas las explicaciones, por más que uno lea o se entere en los programas y en los medios de comunicación. Por supuesto, Thalía, y yo creo que es una explicación que un poco expande un poco más lo que dijo el embajador Gallegos hace unos pocos minutos, y va más allá del tema del voto indirecto de los electores. El tema fundamental de Estados Unidos es que, y lo que nunca se habla, a veces nosotros los politólogos bromeamos acá, que siempre Estados Unidos estuvo sujeto al populismo autoritario, pero no se dio cuenta de eso hasta reciente. Pero analizando los textos originarios de los padres fundadores y por qué empieza toda esta línea de 2 partidos, recordemos que, solo para recordar a la audiencia, que George Washington, el padre fundador, nunca, y Alexander Hamilton nunca quisieron 2 partidos, quisieron que sea una democracia de consenso y que se vote por personalidades, etcétera. Pero esta división tan dramática se da precisamente porque la lucha de Hamilton y Washington era contra los populistas, el populismo liderado por, imagínense,
Jefferson. Entonces, sí, esto tiene una larga trayectoria, una larga historia, y sobre todo porque yo sí añadiría el tema de Citizens United. O sea, la intromisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el escenario electoral actual, dando rienda suelta a que cualquiera puede invertir cualquier cantidad de dinero en una campaña sin dar igualdad de votos para los participantes. Regresando al tema de Obama, el tema fundamental es que hay un círculo muy íntimo, tanto de familiares como de digamos, de aliados del presidente Joe Biden, que quieren dejar sentado precedentes. Hay dos razones fundamentales. El precedente de cambiar a última hora un presidente o un candidato presidencial ya pasó en la historia con Jimmy Carter, ya pasó en la historia con Lyndon Johnson. En los dos perdieron, claro, frente a un candidato republicano que, o sea, tanto temía los demócratas a Donald Trump como temían en ese entonces a Richard Nixon. Y ganó Richard Nixon, y ganó Ronald Reagan en 1980 a ese candidato que le dejaron, digamos, libre. El Partido Demócrata no quiere repetir esos errores de 1968 y 1979. La segunda razón fundamental es que Obama, con ya la sabiduría política de los años, sabe que en este momento cambiar un candidato presidencial con la alta probabilidad de que sea la vicepresidenta Kamala Harris la que demande ese puesto, es decir, ser el reemplazo, sería, o sea, una catástrofe para el Partido Demócrata, porque a última hora poner a una candidata que no está bien fogueada, que tiene un montón de gafes, tantos gafes como Joe Biden, que además tiene menos popularidad que Joe Biden, es muy riesgoso. Y muchas gracias. Eso hace que Obama se detenga ahí a pesar del escenario triste que vimos el jueves. Gracias, doctora Grace Jaramillo. Y ahora sí les voy a pedir en verdad que un poquito simplifiquen. Sé que tantas cosas tienen que decir, pero abreviemos sobre todo para poder tocar otros temas que a la gente sí le utilizan. Y yo a la audiencia también le digo que me disculpe que me pase de temáticas, pero todo tiene que ver con el debate y con la elección de los Estados Unidos. Santiago, que un diario tan influyente como el New York Times diga, pues aquí no tenemos a costumbre, dijo claramente un editorial que representa el pensamiento del periódico, le pidió que abandone directamente la carrera al presidente Biden, diciendo, entre comillas, que no es el hombre que era hace 4 años, y después de un párrafo más adelante dijo que no había motivo para que el partido arriesgue la estabilidad y la seguridad del país. O sea, estamos hablando de cosas mayores. ¿Cómo se entiende esa posición de un periódico tan influyente, de esos periódicos que marcan a veces la política en Estados Unidos, Santiago? Muchas gracias, Talía. A ver, aquí hay que entenderlo específicamente de cómo se nos fue explicando el tema de los colegios electorales y los delegados, justamente, que se hacen. Pero ya no volvamos a la elección esa, porque a lo de porque es bien complejo para entender para la audiencia. Yo quisiera más vale los temas ahorita, los frescos. La explicación es específicamente porque en las primarias estadounidenses justamente también se generan, se nominan a los candidatos presidenciales por medio de delegados. Entonces, si nosotros vemos específicamente, ya los delegados ya han ofrecido justamente su nominación al presidente Biden. Entonces, sí solo ve mal cambiar esta delegación a un posible otro candidato que pero me imagino que el Washington, que el New York Times conoce eso, y la pregunta es entonces, ¿por qué a sabiendas lo que ya pasó hace esa propuesta? Porque la solicitud es que entonces el presidente Biden decline su candidatura, que eso lo puede hacer. Entonces, yo creo que aquí más bien donde cae el peso en este momento, si se quiere respetar la institucionalidad del Partido Demócrata, es en Joe Biden. Por eso la petición está directamente a él. Ahora bien, Joe Biden y la Casa Blanca, dentro de la oficina Oval mismo, ha dicho que que Joe Biden sigue fuerte en su candidatura, y eso es lo que vamos a esperar específicamente. Ahora bien, el fondo también de todas estas peticiones sí me parece que es una cuestión
geopolítica y de política doméstica. Hay varios temas preocupantes que planteó Donald Trump. Un tema muy importante que también genera preocupación específicamente en la misma ciudad de donde es este diario, es el tema migratorio, ¿no? Acordémonos que él pasó ya de una política migratoria bastante fuerte y dentro del debate atacó en varias ocasiones la política migratoria de Biden, diciendo la cual no funciona y que está básicamente importando terroristas. Esto causa muchísimo impacto directamente también en el público estadounidense, el cual ya está fraccionado. Esto sumándolo específicamente a, como también nos comentaba la profesora Jaramillo, cuando se plantea el tema de los colegios electorales, en efecto era para el antipopulismo, pero yo creo que esto se destruyó completamente cuando Trump llega a su primera candidatura. ¿Por qué? Porque la fórmula con la que él llegó nunca se lo había visto en Estados Unidos. Era una cuestión de utilización ya de tecnologías, fue entender justamente cómo funcionan los logaritmos para que por medio de información parcializada o lo que se conoce también como fake news llegue específicamente a los votantes esta información. Ahora, cuando nos damos cuenta que esto ya llegó directamente a los partidos, quiere decir que ya pasó al siguiente nivel en el que esta desinformación, estas tendencias tan parcializadas que existen, no solamente ya están en el votante y en la sociedad estadounidense, sino también ya están dentro de los partidos. Entonces, un poco el New York Times, teniendo en cuenta que toda esta institución mediática lo que hace es una petición formal para respetar la institucionalidad, pero con todo este trasfondo, el cual nos está diciendo que la elección de Donald Trump podría ser, no pongamos un riesgo en sí, pero una transformación, no solamente de la política estadounidense, sino en sí de la misma sociedad estadounidense. Gracias, Santiago. Sí, el artículo, el editorial era tan taxativo, tan claro, que realmente solamente el de leerle a uno le causaba un poco de conmoción. Embajador Luis Gallegos, le voy a hacer una pregunta. Igual ustedes más o menos son los que han puesto el orden del programa y entonces nos hemos tenido que saltar algunas cosas, pero esta pregunta yo creo que es esencial para alguien que tiene su trayectoria, que además sigue asistiendo a reuniones en las Naciones Unidas y conoce la idiosincrasia desde dentro de ese país. ¿Qué cualidades debería tener quien gobierne estos momentos, en esta instancia, con lo que está pasando en el mundo Estados Unidos? Talía, muchísimas gracias por la pregunta. Es una pregunta compleja en realidad. Yo creo que el definir cuáles son las cualidades de un candidato presidencial, mire, yo creo que Biden es un ejemplo de un político que vino al Partido Demócrata de muy joven, fue senador, ha sido vicepresidente de los Estados Unidos, con una larga trayectoria, ha sido muy amigo del Ecuador en muchos temas en los cuales hemos tenido interacción. Biden llegó a ser vicepresidente del presidente Obama y luego fue el elegido para enfrentar al candidato Donald Trump y le ganó la elección, con todas las repercusiones que eso ha traído. Que eso ha traído. Y obviamente él está tratando de defender lo que ha logrado el Partido Demócrata y lo que ha logrado él durante estos últimos 4 años. Pero el episodio del debate le ha disminuido muchísimo, inclusive como usted mencionaba, el New York Times y los demás han mencionado esto, pero también la revista Time, inclusive aliados muy cercanos han definido, como la representante Pelosi, que decía que era legítimo preguntar si ese había sido un episodio o una condición. Exactamente, sí. Ahora, yo creo que hay que referirse también a que inmediatamente después del debate, el presidente Biden tenía en unas encuestas 43% y Trump tenía 59%, y para el 28 de junio le llevaba Trump 6 puntos a Biden, y en los votantes registrados le llevaba 8 puntos. Por lo tanto, hay una crisis en este momento en el Partido Demócrata, porque de continuar Biden de candidato podría arrastrar, según algunos, en el Partido Demócrata a los demás, porque la elección
Además, se eligen todos los miembros de la Cámara de Representantes, que son 435, y se eligen la tercera parte del Senado y muchos grupos, muchos gobernadores. ¿Cuáles son las cualidades de un líder a nivel global? Como hemos estado hablando de una potencia, indudablemente estamos frente a efectos que nos que tienen una consecuencia global. Lo que estamos hablando es de un mundo fraccionado, polarizado, en donde las rivalidades geopolíticas con China, con Rusia, con los temas que tenemos en la órbita de seguridad, pero también en las órbitas globales de la economía, traen grandes retos. Si el líder de la potencia tiene la incapacidad de manejar este tema, sería verdaderamente complejo para Estados Unidos mantener lo que se supone es un liderazgo global. Gracias, embajador. Y les había pedido que abreviemos, en verdad, creo que le va a quedar debiendo a mi audiencia porque ustedes tienen muchísimas cosas que decir, tenemos un último bloque, pero antes quiero que Grace Jaramillo responda a sí mismo lo más sustancioso, si va a ser garantizado, pero abreviado es lo que le pido. ¿Qué significa en medio de lo que estamos de la campaña y justo después del debate que la Corte Suprema le haya concedido al expresidente Donald Trump inmunidad parcial? ¿Qué significa en medio de esta semana compleja que ha vivido ese país? Significa, ahora sí prometo ser súper clara, súper corta y clara, un triunfo fundamental para los republicanos. ¿Por qué? Porque, como bien usted dice, Thalía, es un triunfo parcial, sin embargo, ellos lo van a poder vender y ya lo están vendiendo como un triunfo fundamental que le garantiza que a Trump estar inmune de persecuciones políticas como él mismo lo enmarca de aquí a la eternidad. Así es que cualquier cosa que hagan antes o después, esto va a estar garantizado. Y es ya un aviso de campaña per se. Gracias, muchísimas gracias. Sí, realmente lo que dijo está contundente. Gracias, doctora Grace Jaramillo. Permítanme hacer aquí una nueva pausa, recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Además, les invito cordialmente a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en este programa especial de Descifrando el doctor Santiago Carranco, docente, coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la OID, el embajador y ex canciller y ex embajador en Estados Unidos, Luis Gallegos, y la doctora Grace Jaramillo, politóloga e internacionalista. Justamente, doctor Santiago Carranco, hablemos algo de las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos, que ahora están totalmente normalizadas porque ya está el embajador Cristian Espinosa como embajador, Espinosa Cañizares como embajador del Ecuador en Washington, y está Arthur Brown de embajador de Estados Unidos acá, inclusive hace una semana ya con muchas actividades. Son diplomáticos de carrera y con una dilatada trayectoria. ¿Esto qué significa para, digamos, en la relación tan amplia, cordial y a la que nos une tantas cosas entre Ecuador y Estados Unidos en medio de esta campaña, Santiago? Talía, muchas gracias por la pregunta. Bueno, es cierto, tenemos un nuevo embajador quien ya ofreció una primera invitación a la celebración del 4 de julio en su casa. Un hotel en sí, y también ya tenemos un embajador el cual ya recibió sus cartas credenciales en Estados Unidos. Ahora bien, sí hay que hacer hincapié en esta situación. Esto pasa después de que nosotros no logramos tener un nombre. Sí, pero no, o sea, Santiago, miremos hacia ahí porque realmente hay bastantes cosas. La pregunta más vale, voy pidiendo disculpas a la audiencia, reformularle. ¿En qué se sustentan en este momento las relaciones del Ecuador con Estados Unidos? Miremos a partir de este nuevo comienzo que hay con nuevos embajadores. Perfecto, pero sí es muy importante ver que Estados Unidos es un socio estratégico para nosotros. Estuvimos varias semanas sin embajador y esto realmente fue un gravísimo error que sí afecta nuestras relaciones.
En este sentido, hay que tener en cuenta dos cosas que son importantes ahora. La primera es el tema de cooperación en cuestiones de seguridad, pero con esto no de ninguna manera me refiero netamente a que nos van a enviar tropas y que nos van a enviar una serie de instrumentos en sí, los cuales de hecho sí lo pueden hacer, pero específicamente un tema de cooperación en temas de seguridad, en el apoyo de tal vez en ciertos multilaterales o hacer no denuncias para tal vez un gobierno de mano dura. Esto realmente es algo que vamos a poder ver en estas relaciones de cooperación actuales y las cuales nosotros como ecuatorianos tenemos que estar muy pendientes. Y en segundo lugar, la cuestión económica, que no es para nada menor en sí. Estados Unidos es nuestro socio comercial, a veces nuestro principal socio comercial, entonces siempre estas relaciones van a estar muy candentes, por así decirlo. El embajador Espinosa fue un representante justamente de las cámaras ecuatorianas estadounidenses, entonces en este tema me parece que lo va a hacer bastante bien. Muchas gracias, Santiago. En este sentido, no solo quería cerrar con una cuestión y una apreciación rapidísima, volviendo al debate, y es que si nosotros vemos, les recomiendo a toda la audiencia ver la final del debate, y fueron unos 6-7 minutos de Trump discutiendo con Biden quién era mejor en jugar golf. Sí, claro. Estos son justamente los candidatos que tenemos para el mundo y quienes tienen en sus manos el tema de los botones de las armas. Gracias, sí, muy, muy interesante, porque sí, eso ha sido tan comentado, sobre todo en Europa, que creo que fue donde más les causó así una extrañeza. Doctora Grace Jaramillo, dos cosas. ¿En qué momento de las relaciones están el Ecuador con Estados Unidos, sabiendo que se han firmado varios convenios, ¿no? Y ellos tienen política de Estado, así es que no veo que haya ningún cambio. Pero también un apunte adicional, o sea, mucha audacia pedirle que conteste dos cosas y además abreviados, porque se siente que Estados Unidos como se ha alejado de Latinoamérica, ¿no? Y está China con enormes inversiones, Rusia haciendo ejercicios militares, inclusive con buques nucleares. ¿Cómo se mira este escenario? Bueno, las dos. La primera es una pregunta que tiene que ver con la estrategia o la capacidad estratégica que tenga el Ecuador para proponer. O sea, yo creo que efectivamente este es una nueva posibilidad en las relaciones, con además un embajador de Estados Unidos en Ecuador que tiene experiencia con USAID, es decir, cooperación internacional al desarrollo, pero también con un embajador de carrera que es profesional y que creo que puede negociar muchas mejores condiciones de cooperación internacional, que necesita mucho más. O sea, Ecuador recibe muy, muy poco de cooperación internacional al desarrollo, sobre todo en materia de desarrollo socioeconómico. Yo creo que eso hay que mejorar. Eso contestando a la primera pregunta. La segunda pregunta es mucho más compleja. Es cierto que se ha alejado, es cierto que Estados Unidos reclama siempre que Latinoamérica se está acercando demasiado a China, pero mi tesis es la que voy a presentar en Washington la próxima semana. Es que Washington no tiene un programa para América Latina. Washington y el conjunto de instituciones que están en Washington, y me refiero a todas, a la CAB, al Banco Mundial, al BID, a la misma OEA, o sea, no hay un plan coordinado de ayudar a América Latina, mucho menos a países que están pasando por una crisis tan dramática en términos de violencia como el Ecuador, El Salvador o Guatemala, por ejemplo. Pero fantástico, porque nos ha dado dos grandes noticias, y este tema, ya quisiera leer, nos tiene que compartir esa ponencia que me suena bastante importante, porque esa es la verdad. Y quiero que continúe analizando esto el embajador Luis Gallegos, otra vez apelando a la larguísima experiencia que tiene, porque tengo la impresión, y eso es lo que quiero que usted absuelva, esa inquietud que tengo, que antes Estados Unidos tenía más presencia. ¿Qué momento dejó, por ejemplo, que China ingrese económicamente con unos créditos enormes desde Brasil a todos, ¿no? Y nosotros también ya saben qué cantidad de dinero le debemos. Y Rusia en la materia estratégica. Entonces la geopolítica está de otra forma a lo que tradicionalmente era. ¿Cuál es su análisis, embajador Luis Gallegos? Talía, yo creo que estamos en un momento en donde hay una potencia ascendente y una potencia quizás descendente en el tema, y por eso es el contexto en que estamos. China ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza y ha tenido un crecimiento exponencial. Obviamente esto trae muchas reacciones por parte de Estados Unidos, inclusive de la Unión Europea.
Yo quisiera centrarme en un tema que es el diálogo bilateral permanente que el Ecuador tiene con Estados Unidos en 4 ejes. El primero es seguridad, porque Estados Unidos es uno de los mayores consumidores de cocaína, que es lo que nos ha traído el problema de inseguridad interno al duplicar la producción de cocaína a Colombia para los mercados de Estados Unidos y Europa, y el Ecuador pasar a ser el primer proveedor de cocaína de Europa. Adicionalmente a eso, nosotros tenemos que tener una cooperación muy importante con Estados Unidos en esto. Yo me sumo a lo que dijo Grace. La cooperación de Estados Unidos al Ecuador es verdaderamente pequeñísima con relación a lo que da a los otros países como Colombia, Perú y demás. Nosotros tenemos que tener un accionar en Washington mucho más fuerte respecto a la responsabilidad compartida del país como consumidor. En lo que se refiere a comercio, que es el otro tema, Estados Unidos no tiene la capacidad en este momento de negociar un tratado de comercio con el Ecuador, pero China sí. Acabamos de firmar un tratado, entró en vigencia el primero de mayo. La expansión del comercio hacia China va a generar una serie de posibilidades para el Ecuador. Estados Unidos lo que nos está ofreciendo es incorporarnos a la iniciativa de preferencias del Caribe, además del SGP que tenemos, que verdaderamente no satisface nuestras necesidades, no se acerca a lo que teníamos en el ATPDA y ciertamente tiene limitaciones para nuestro comercio. Lo que más me importa a mí en este momento, por ser un carácter humano, es el tema migratorio. Lo que dijo Trump, acusando a Biden del ingreso de los migrantes, me verdaderamente trajo para mí una reacción personal, porque yo creo que verdaderamente atacó a todos los que somos latinoamericanos de una manera en donde nos puso como caricatura de violadores y narcotraficantes. En este tema vamos a tener serias repercusiones con el 1,5 millones de ecuatorianos que tenemos y aquellos que aspiran a ir a Estados Unidos. El último que quiero tratar es el tema del Consejo de Seguridad. Yo creo que el Ecuador podía haber hecho mucha más relación en su participación en el Consejo de Seguridad. Para diciembre termina. Quizás en estos próximos meses podamos tener una acción mucho mayor en una vinculación de intereses mutuos con relación a la relación con Estados Unidos. La temática con Estados Unidos es amplísima y por lo tanto estos solo son una pincelada de aquellos elementos que son fundamentales para la vida de la relación bilateral con Estados Unidos. Me quedo con usted, embajador, porque tocó también el tema que realmente fue preocupante, lo dicho por el expresidente Trump en el debate refiriéndose a los migrantes, ¿no? Y dándoles una categoría que creo que no se merece ningún ser humano. Esos 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, 1,5 millones de ecuatorianos, no sé cuántos tengan posibilidades de sufragar allá, pero ¿cómo va a influenciar? Porque además nosotros tenemos un lazo tan grande porque la migración aporta unas remesas inmensas al país. El año pasado fueron de 5.447 millones, que son 4.6% del Producto Interno Bruto, y de esos 71.2 provino de Estados Unidos, no de los 5.447 millones de dólares. En ese contexto, entre lo económico y los pronunciamientos del expresidente Trump, ¿qué papel juegan los migrantes en una campaña en Estados Unidos, embajador? Primero hay que aclarar que cuando hablamos de migrantes hablamos de varias categorías. Los que son ya ciudadanos americanos tienen el derecho al voto, no aquellos que son residentes y peor aquellos que no están documentados. Pero ciertamente que lo que provoca es una xenofobia cada vez más grande hacia aquellos que provenimos de la migración hispana. Pero Estados Unidos está pasando por un tema interno. Yo en el año 22 pasé en Harvard un año y pude constatar la preocupación existente en la xenofobia hacia la migración, que ha sido el generador de la riqueza americana. Por lo tanto, hay una reacción contra la migración islámica, la migración china, la migración afrodescendiente, la migración latinoamericana.
Esto no solamente es en Estados Unidos, sino que también, como estábamos hablando de los grupos de derecha en Europa, hay una reacción antimigratoria en general. Pero yo creo que la mayoría de los latinoamericanos que viven en Estados Unidos se sienten afectados por estas reacciones, porque verdaderamente puede haber violencia en contra de aquellos que son migrantes a Estados Unidos. Y eso me preocupa enormemente, porque con un populismo de este tipo, incentivando tambores de que son los que roban la democracia, los que afectan al seguro social. Trump decía en el debate que habían quebrado el seguro social americano, que es verdaderamente una cosa, pero totalmente traída de los cabellos. Pero ese tipo de aseveraciones que tienen calada en 75 millones de americanos puede traer repercusiones muy serias hacia los migrantes provenientes de otros países, que a la larga son aquellos que trabajan y que generan la riqueza de Estados Unidos en muchos de los sectores, y que obviamente, como tú dices, también mandan remesas a sus familias a niveles de la sustentación en temas globales. Gracias. La migración americana se calcula en más de 50 millones. Gracias, embajador Luis Gallegos. Doctora Grace Jaramillo, así con lo más abreviado posible, porque quisiera saber si es que estos temas, estos dichos del expresidente Donald Trump, sobre todo respecto a la migración en Estados Unidos y sobre todo en Canadá también, que tiene una migración inmensa, fueron motivo de debates, merecieron espacios especiales en la comunicación. No, realmente no. O sea, no han merecido espacios especiales, pero sí hay muchas voces, periodistas, comentaristas, especialistas, pero especialmente académicos, que están llamando la atención de algo que no hemos hablado, pero que cabe anotar aquí como último dato para los demás. Detrás de Donald Trump hay está la Fundación Heritage de Estados Unidos tratando de ponerle políticas públicas donde rápidamente él aumente la cantidad de policías de frontera y que puedan hacer incluso redadas de posibles inmigrantes ilegales. Eso para empezar desde los primeros días de su posible gobierno. Entonces yo creo que ese es el más inminente, la amenaza inminente para migrantes legales y ilegales, porque las redadas pueden hacer pasar ya un mal rato. De hecho ya lo hicieron ya en el pasado en las zonas de frontera a gran cantidad de inmigrantes latinos, porque o sea, generalmente hay un perfil identitario que usan todos estos policías. Gracias. Yo creo que eso hay que tomar en cuenta. Gracias, es un buen apunte. Gracias. Además, Santiago, un minuto para finalizar una reflexión sobre este tema en particular, este tema de lo que dijo el presidente Donald Trump sobre la migración. Es realmente muy preocupante. Acordémonos también que las economías estadounidenses sí necesitan una mano laboral bastante fuerte y joven, la cual justamente los migrantes la proporcionan. Son las estructuras básicas de la economía estadounidense, y generar un discurso de repudio frente a esto es justamente generar un discurso de repudio frente a su propio país. Muchas gracias, y gracias por abreviar. Sobre todo les agradezco, y yo les quiero comprometer públicamente a que cuando ya se define en agosto lo que pase con las candidaturas, volvamos a hacer un panel con los tres, porque aquí se han quedado muchos temas muy importantes por fuera. Aquí permítanme hacer una brevísima pausa, la última, para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, doctora Grace Jaramillo? A quien le ha ido muy mal, yo creo que es a Joe Biden. Doctor Santiago Carranco, ¿a quién le ha ido mal? Creo que le ha ido mal a la democracia de Estados Unidos. Embajador Luis Gallegos, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Yo me sumo a los dos de mis colegas, a Biden y a la democracia americana. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, doctora Grace Jaramillo, ¿a quién ha ido bien? Bueno, creo que le está yendo bien y le va a ir mejor al Reino Unido. Creo que un cambio era necesario con los laboristas al poder. Doctor Santiago Carranco, ¿a quién ha ido bien? Me quedo con nuestra selección, quien
justamente tuvo una buena participación dentro de esta semana. Así es, embajador Luis Gallegos, ¿a quién le ha ido bien? Al deporte ecuatoriano, a la selección y especialmente a Carapaz. Yo creo que tiene todos los méritos que tenemos y nos da esperanza en el futuro. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en este programa especial de Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de @TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores.